Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver cómo podemos modificar nuestros textos utilizando código CSS. Veremos cómo cambiar el tamaño de nuestros textos, asignarles una fuente diferente e incluso también veremos cómo utilizar recursos web para trabajar con fuentes de Google. Previamente ya habíamos visto algunas propiedades básicas como es el color del texto y el color de fondo. Así que vamos a ver primero cómo, por ejemplo, cambiarle el tamaño a nuestros textos. En el caso de los encabezados, tienen ya predefinido un determinado tamaño en píxeles. Los encabezados H1 tienen un tamaño de 32 píxeles y los que son H2, que son un poco más pequeños, tienen un tamaño de 24 píxeles. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, quisiéramos el encabezado un poco más grande? Entonces voy a utilizar el selector H1 y mediante la propiedad Font Size le voy a especificar un tamaño de 50 píxeles, por ejemplo. Al guardarlo, vemos el cambio y el tamaño se modificó. De 32, que era por defecto, lo hicimos un poquito más grande. Lo mismo ocurre si yo lo quiero hacer más pequeño. Si le ponemos, por ejemplo, 25, vemos que su tamaño es más o menos como el de H2. Todas estas propiedades se pueden ir cambiando, ya sea en el selector de encabezado, como también en los párrafos. Si yo quisiera que la fuente sea un poco más grande o más pequeña, lo mismo. Llamamos a la propiedad Font Size y le asignamos un tamaño de 20 píxeles. Entonces colocamos 20, guardamos los cambios y ahí visualizamos cómo los párrafos se ven un poquito más grandes. Una vez que le cambiamos el tamaño, también podemos cambiarle el tipo de fuente. Por defecto el navegador le asigna la fuente Times New Roman, pero si yo quisiera otra fuente diferente, pondríamos Font Family. Acá tenemos una lista de fuentes que vienen por defecto. Por lo general estas son fuentes que ya están instaladas e incorporadas en el sistema. Tenemos un grupo de fuentes porque supongamos que armamos el sitio. Indicamos que la primera fuente, la más importante, es Courier New. Pero si por algún motivo el usuario que está visitando la página no tiene esta fuente, entonces va a pasar a la siguiente, Courier. Si esta fuente no la tiene, continúa con Monospace. Entonces de esa manera indicamos una que es la principal y si esa no está, le asignamos otras fuentes. ¿Sí? Es como un grupo. Fíjense en este detalle. Los nombres de fuentes, que está compuesto por dos o más palabras, van con comillas. En cambio, si por ejemplo es la fuente Arial, no lleva comillas. Las comillas pueden ser comillas simples o comillas dobles. Si yo, por ejemplo, voy a colocar Arial Narrow, fíjense que lo voy a escribir con comillas dobles. Ya vemos cómo la fuente se modificó. Y si dejamos, por ejemplo, Arial con comillas, igualmente lo reconoce. Pero la mayoría de las veces siempre va a estar sin comillas. ¿Qué pasa si yo quiero usar comillas simples? No hay problema, ponemos Arial, voy a poner Arial Narrow, y ahí, de todas formas, no importa si es comilla simple o comilla doble, hace los cambios sin ningún problema. Ahora bien, ¿qué ocurre si de repente bajamos una fuente de internet, por ejemplo la fuente de Disney, y decidimos que a los encabezados H2 tengan ese tipo de fuente? Entonces colocamos Font Family y el nombre de la fuente, en este caso es Walto Grappa. Al guardarlo, se hace las modificaciones. Le voy a cambiar el tamaño para que se vea un poco más grande. Bueno, se entiende muy bien. Font Size. Vamos a ponerle un 40 por lo menos. Bien, ahí estaría. Entonces, tengo mi fuente. Se me ocurre hacer una página que hable de alguna película Disney que me guste. Yo lo veo muy bien, re lindo, re monorón. Pero ¿qué ocurre con el usuario? El usuario tiene que tener sí o sí esta fuente instalada en la computadora para poder verlo de esta manera. Si no tiene esta fuente instalada, al momento que abra el sitio, lo va a ver así, en formato Times New Roman. Entonces, una de las opciones que se utilizaban hace varios años atrás era en la propia página colocar un enlace, un hipervínculo, donde el usuario podía descargar el archivo de la fuente e instalarlo en su computadora. Pero, obviamente, no todos los usuarios querían andar descargando cosas e instalándolas.
Después, la segunda solución que se encontró fue crear archivos de imagen, donde, por ejemplo, lo hacían en Photoshop, escribían el texto y lo guardaban en formato de imagen para subirlo al sitio. El tema de trabajar con un montón de imágenes no es rentable con el espacio que se utiliza dentro del hosting. Y de repente, si tenés 20 títulos, tenías que andar subiendo 20 imágenes. ¿Qué pasaba si querías cambiar la fuente? O si de repente te equivocaste y no era ese texto el que había que poner, entonces había que crear otra imagen nueva. Era un caos. Entonces, hace un tiempo atrás, lo que se hizo fue subir el archivo de fuente junto con el sitio, como si fuese una imagen, un archivo externo. Esa fue una opción. Otra opción que la vamos a estar viendo también en el video es utilizar las fuentes de Google, donde en vez de tener que subir un archivo, se hace una conexión con la página de Google y automáticamente capturamos la fuente que necesitamos. Entonces, para poder conectar un archivo de fuente con nuestro documento CSS, lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos que tener ya la fuente descargada. Yo en este caso lo tengo en una carpetita llamada Font. Tengo la fuente en formato OTF, que tiene un estilo, y lo tengo en formato TTF, que tiene otro estilo diferente. En este caso, esta es la fuente que más me gusta, que más me llama la atención, así que voy a llamar a este archivo. Vamos a hacer lo siguiente en CSS. Utilizamos Font Face, porque primero vamos a asignarle un nombre a esta fuente. Le voy a poner Disney directamente. Puede ser el nombre que ustedes quieran. Obviamente después tienen que recordar que este es el nombre de la fuente que tienen que utilizar. Una vez que le asignamos el nombre, a continuación especificamos la ruta donde se encuentra ese archivo. En este caso, estaba dentro de una carpeta llamada Font y era el formato OTF. Bien, hasta acá ya lo tenemos. Ahora, ¿cómo hago para llamarlo? Me voy al encabezado y voy a colocar Font Family y llamo a la fuente Disney. Guardamos los cambios y ahí vemos cómo ya se actualizó. Hay que tener en cuenta también que al momento de subir los archivos al sitio, subiremos el HTML, el CSS y debemos incluir este archivo OTF. Fíjense en este detalle también. Está dentro de una carpeta llamada Font. Entonces cuando lo subamos al hosting, vamos a tener que subirlo de esta manera. Otra opción para las fuentes, que no requiere que subamos un archivo externo, es utilizar las fuentes de Google. En la página fontsgoogle.com tenemos una enorme lista de fuentes gratuitas para poder utilizar en nuestro sitio web. En la parte superior de la página tenemos estas opciones. La primera nos va a permitir buscar una fuente. En caso de que sepamos un nombre específico, lo podemos escribir acá. El segundo panel nos permite escribir un texto para poder visualizar cómo quedaría con alguna de estas fuentes. Y después la tercera opción sería el tamaño. Si queremos ver la fuente en un tamaño más grande o más pequeño. Acá, por ejemplo, donde dice Type Something, vamos a poner texto de ejemplo. Y ahí vemos cómo se muestra en diferentes fuentes. Acá en Search vamos a poner, hay una fuente que vamos a utilizar en uno de los proyectos que se llama Carter One. Vamos a hacer un clic y acá también podemos visualizar el tamaño e incluso añadir números o cualquier otro texto para ver cómo quedaría. Una vez que nos gusta la fuente, tenemos dos opciones. O podemos descargarla y llamarla como hicimos anteriormente, con Font Face, o podemos seleccionar este estilo. Al hacerle un clic, automáticamente nos va a aparecer este panel al costado. Si nosotros lo cerramos, podemos seguir buscando otras fuentes e ir añadiéndolas. Todo va a estar acá, en la parte superior, van a estar nuestras fuentes seleccionadas. Si yo quiero agregar más, sigo agregando más, y si quiero eliminar, hago un clic en este botoncito y se eliminan las fuentes seleccionadas. En el panel, acá nos va a estar explicando, nos indica cómo utilizar dentro de nuestro sitio. Podemos ya sea enlazarlo
utilizando la etiqueta link o importarlo utilizándolo la etiqueta style. Esto en lo que sería el HTML. Y en la parte inferior vemos cómo tenemos que llamarlo desde CSS. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar activado el link, copiamos este enlace, me voy a mi documento HTML y lo voy a colocar por encima de nuestro estilo. Vamos a guardarlo, voy al CSS, voy a copiar este código y lo voy a aplicar en el encabezado. Guardamos los cambios y ahí vemos cómo se visualiza. El tamaño se puede ir modificando. Vamos a hacerlo de 15 píxeles. No importa que la fuente sea una fuente externa, los cambios se realizan sin ningún problema. Para que el video no sea demasiado extenso, vamos a dejar hasta acá el tema de las fuentes y en el próximo video trabajaremos con estilos para los textos, algunos efectos y veremos también los enlaces. Así que los espero en el próximo video.